Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El poder de la mente sigue todavía en estudio. Pero si bien es cierto que la medicina convencional ha descubierto importantes aspectos de cómo funciona nuestra mente, realmente el potencial al que somos capaces de llegar es todavía un enigma. Debajo de nuestra piel hay 50 millones de células, aproximadamente. Vamos a ver. Sí. Es una estimación. 50 billones de células. Vamos a ponerlo aquí. Esas 50 billones de células, en realidad, si las analizásemos como estructura unitaria, nos daríamos cuenta que funcionan como humanos en miniatura, como pequeñas réplicas de nosotros, evidentemente con otra forma totalmente distinta. Esas células también se alimentan, también respiran y, por supuesto, también se mueven, ejecutan funciones, destruyen a sus enemigos y emprenden grandes batallas. Por supuesto, alimentan al sistema que les hace vivir, y esas células, digamos que mantienen un acto de independencia, pese a que desconocen el entorno externo en el que el ser humano se desenvuelve. Llegó un momento concreto en el cual dos científicos que recibieron el premio Nobel, concretamente Watson y Crick, descubrieron el llamado código genético, el ADN. Estos dos científicos descubrieron la doble hélice, de la que seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar. Esa doble hélice, bueno, pues digamos que forma parte de un programa que existe dentro de todas estas células que las incoa o las obliga a trabajar de una u otra manera, dependiendo de las necesidades de la célula, que a su vez dependen de las necesidades del organismo. Watson y Crick realmente consiguieron un hito. El público ha sido programado con la percepción de que este ADN era adquirido de nuestros padres y determinaba nuestros rasgos y características. Si nosotros teníamos un padre con unas características A, y una madre con unas características B, el resultante de nosotros éramos única y exclusivamente la ecuación de la suma del ADN de nuestro padre y de nuestra madre. Inexorablemente, aquellos problemas que arrastraban nuestros padres y nuestras madres, la ciencia nos decía que nosotros los teníamos que arrastrar como individuo, que teníamos que vivir con ello. Lo cierto es que quizás esta ecuación, esta idea que nos propone la ciencia del llamado determinismo genético, lo podéis ver aquí, vamos a verlo. Este determinismo genético al que tanto nos han ligado y que nos han dicho que el ADN que nuestros padres y nuestra madre nos dejaba era única y exclusivamente de lectura. Eso es lo que nos habían contado. Cuando en realidad posiblemente lo que suceda es que este ADN sea de lectura y escritura. Somos capaces de modificar la información que dentro de esta secuencia genética existe. Podemos modificar el programa. La ecuación no tiene por qué ser esta.
Nosotros no somos víctimas de ese determinismo genético. Dicen que si tu padre tiene Alzheimer, o si tu madre tiene cáncer, o si tiene diabetes, o si son depresivos, o si tienen hasta decenas y decenas de enfermedades, existe la llamada predisposición. Evidentemente el sujeto, frente a esta circunstancia, en muchas ocasiones dice: ya que no puedo hacer nada al respecto, ¿por qué tengo que darle importancia? El sujeto es el que se vuelve víctima de esta circunstancia. Y creedme, nosotros no somos víctimas de nuestros genes, somos dueños de nuestro material genético. Y si algo determina esta genética, por supuesto, es la vida, historia y el ambiente en el que nos encontramos. Es nuestra mente la que es capaz de modificar ese determinismo genético. Pero vamos a ir más lejos. Vamos a hablar del ADN desde un punto de vista mucho más profundo, más claro en el concepto que podemos entender sobre la idea de la llamada autoconciencia que se alberga dentro de una zona cerebral. Existen dos partes, nuestro cerebro, vamos a dibujarlas aquí, vamos a dibujarlo para que entendáis de qué estamos hablando en concreto. Si este es nuestro cerebro aproximadamente, vamos a suponer que esta es una persona. Si este es nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro existe una parte denominada corteza prefrontal. La corteza prefrontal está llamada a lo que se denomina la conciencia. Para que intentéis ubicarla, diríamos que está situada aproximadamente en esta zona, más o menos. Esta sería la corteza prefrontal de nuestro cerebro, en este punto exactamente. La ubicación del subconsciente es muy complicado, pero algunas personas y algunos médicos y científicos en la especialidad de la neurología han llegado a hablar de que el subconsciente se encuentra en el hipotálamo, la pituitaria y el llamado hipocampo. El subconsciente estaría concretamente en el punto que os voy a marcar ahora, concretamente aquí. Podríamos determinar que esto, el subconsciente, se encuentra aquí, a diferencia, por supuesto, del consciente. Las diferencias son evidentes. Este, como hemos dicho, es el consciente y esta parte de aquí, como hemos dicho, es el subconsciente. Ciertos monos, cuando son expuestos a un espejo, los pones delante de un espejo, no son capaces de reconocerse a sí mismos, tienen grandes dificultades. Ellos piensan que están hablando con otro mono totalmente distinto u otro animal. Lo cierto es que los primates más evolucionados, por ejemplo los chimpancés, sí son capaces de entender que la imagen que tienen delante suya es la de sí mismo. Eso se denomina autoconciencia. La autoconciencia es un mecanismo que es capaz de evaluar las consecuencias de nuestras acciones en el futuro. Y habéis oído bien. Aquellos animales con autoconciencia tienen posibilidad de evaluar el futuro. Evidentemente, este desarrollo del consciente y del conocimiento de autoconciencia lo tienen o ha sido desarrollado en la última etapa del cerebro. No lo tienen todos los animales, son muy escasos. El poder del subconsciente, sin embargo, está ahí, reside, y es lo que hace que muchos animales reaccionen como reaccionan frente a situaciones similares. El inconsciente
que está situado, como hemos dicho, el subconsciente, que está situado concretamente aquí, hemos dicho, o se sospecha que está ahí, dice que se asegura que es capaz de procesar enormes cantidades de datos. Es más, se hizo una medición aproximada de la cantidad de datos que puede evaluar el subconsciente por segundo, y esta cantidad es ni más ni menos de 40 millones de operaciones por segundo. El subconsciente. 40 millones de impulsos nerviosos por segundo llegó a marcar. La mente autoconsciente, lo que hemos dicho o hemos situado en esta parte más evolucionada, es única y exclusivamente capaz de procesar 40 impulsos por segundo. Como vemos, la potencia de proceso que existe entre la mente consciente y la mente subconsciente es ni más ni menos de 1.000.000 de veces. Es 1.000.000 de veces más potente la mente subconsciente, por supuesto, que la consciente. ¿Pero qué es lo que expresa la mente subconsciente? En realidad, y si lo analizásemos desde un concepto global, podríamos decir que la mente subconsciente única y exclusivamente expresa hábitos, patrones preestablecidos, programas, como por ejemplo vestir, comer, beber, conducir, caminar, todo aquello que parece que lo ejecutamos desde un acto reflejo, somos capaces de hacer de manera automática. Si os dais cuenta y vosotros cogéis un vehículo y estáis conduciendo y ya sois avezados conductores, tenéis una experiencia y una veteranía de varios años, veréis que sois perfectamente capaces de hablar con el copiloto, de hablar incluso con la gente que hay detrás, de mantener una conversación. Y si vais por carretera, que la conducción requiere menos atención de la precisa, os daréis cuenta que si entabláis una conversación y después de esa conversación, que dura 10 minutos, intentáis recuperar toda la información del camino recorrido, veréis que no podéis. Se os ha olvidado literalmente cómo habéis llegado del punto A al punto B, porque habéis estado conscientemente hablando con esa persona, pero el subconsciente era el que conducía. A igual manera podéis andar y podéis hablar a la vez, y podéis pensar, podéis andar y tocar instrumentos musicales, podéis andar y hacer innumerables cosas. Podéis poneros unos zapatos y estar pensando en el futuro. El 5% de toda nuestra actividad diaria, única y exclusivamente, aunque nos parezca mentira, está controlada por la mente consciente. El 95% restante está controlada, por supuesto, por la mente subconsciente. El 95% de la información que recibimos a lo largo de un día no somos capaces de evaluarla. Solo un 5% que conscientemente grabamos en nuestro sistema. La mente subconsciente es poderosa e influye sobre nosotros. La mente subconsciente puede ser programada. Como hemos dicho, esta estructura del ADN es de lectura y de escritura. Es un programa, un código en el cual podemos grabar y podemos leer. Como hasta ahora pensábamos que solo podíamos leer. Nuestros padres cercanos, en realidad, comienzan una temprana programación desde que somos niños. Cuando tu padre, por ejemplo, por circunstancias que sea, te dice: eres un vago, o eres un buen chico, o tu padre te dice, por ejemplo, estás todo el día quejándote, eres insoportable,
todo el día estás enfermo, todo el día estás en la calle, yo no sé qué hacer contigo. Cuando te programan constantemente, desde pequeño, curiosamente existe una edad determinista de la que hablaremos en otros vídeos, cuando te están programando y eres o alcanzas una edad adulta, ese inconsciente que ha sido bombardeado constantemente y de manera repetida con ese programa que nosotros hemos generado como hábito, lo que hace es que nos vuelve lo que nos han dicho. Eso es lo que hacen. En ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Así es como funciona. Fijaos hasta qué punto, en un estudio que hubo importante sobre la mentira humana, resulta que se descubrió que ciertas pequeñas mentiras que nosotros hacemos sobre nosotros mismos se convierten en realidad, refuerzan nuestro destino. Y son mentiras. Por ejemplo, pues alumnos que mienten sobre sus notas consiguen finalmente obtener resultados similares a los que habían dicho en aquellas mentiras. O gente que aseguraba que era un gran conductor, se vuelven grandes conductores. En esos y en otros hábitos, allí donde los llevéis. Esas pequeñas mentiras, que incluso he tenido la ocasión de oír que cuando entablas una conversación con una persona existe un 60% de posibilidades de que en los primeros 10 minutos te haya contado 2 mentiras. Esas mentiras que te cuenta, que en ocasiones son de sí mismo, se utilizan única y exclusivamente para reforzar un mensaje y una verdad que quiere alcanzar aquel que expresa esas mentiras. Por ejemplo, si un padre siempre le está diciendo a su hijo esta famosa frase de, esto lo habréis escuchado en muchas ocasiones, el niño que está en la juguetería con su padre en los grandes supermercados y le dice a su padre: papá, quiero que me compres una consola, o papá, quiero que me compres este o aquel juguete, ese drone o ese no sé qué. Y el padre, después de haber evaluado las notas y después de haber visto el comportamiento del niño, le dice: no te mereces, no te lo mereces. Y se lo repite una y otra vez y vuelve a caer, porque se han generado hábitos en el subconsciente. Cuando ese niño llega a ser adulto y, por ejemplo, le aparece un futuro prometedor como director de una empresa, mientras la mente consciente se regocija, disfruta de lo alcanzado, de que va a ser director, de sus planes de futuro, disfruta la mente, idea, sueña, ojo, que es distinto al secreto o al poder secreto, como lo queréis llamar. Cuando la mente consciente idea y sueña con aquello que ha conseguido o cree que va a conseguir, ese subconsciente programado por su padre durante años de no te mereces, está saboteando sus planes. Porque está preprogramado, ni más ni menos, a una condición a la cual ha sido sometido en anteriores ocasiones. No te mereces. Y el subconsciente saboteará esa posibilidad, muy posiblemente. En realidad, este tema es muy amplio, es muy interesante, y en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo podemos modificar nuestra información genética y cambiar esa parte que la mente subconsciente nos puede hacer que nos juegue malas pasadas. Cómo podemos modificar esos axiomas a los que nos han incoado durante toda nuestra vida y que forma parte de esa programación de la que queremos escapar. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.